Palabras de alegría y esperanza es el quinto domingo del tiempo ordinario del año A, la lectura de Dal Mateo Vangelo 5, secondo Matteo. 13 al 16. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. Un buen domingo a todos. La semana pasada escuchamos las bienaventuranzas de Jesús y nos dimos cuenta de que en algún momento tendríamos que bajar de la montaña y volver entre la gente, entre los que piensan de forma diferente a la predicación que escuchamos en la montaña. En efecto, con la última bienaventuranza Jesús dejó claro cuál sería la acogida que debemos esperar: la persecución. Sin embargo, seguimos convencidos de que Jesús tiene razón y de que sus bienaventuranzas son las correctas, y de que aunque nos sintamos débiles y frágiles, podemos empezar ciertamente a pensar en programar nuestra vida personal para sintonizarla lo más posible con el modelo de persona humana que nos ofrece Jesús. Esta sería sin duda una sabia elección, y ya sería mucho. Podríamos dedicarnos a nuestra maduración espiritual, haciendo introspección, buceando nuestra interioridad en la que habita Dios para nutrir la vida del alma, tal como lo enseñaban los padres de la Iglesia de los primeros siglos del cristianismo y como lo procuran también los budistas, que buscan individualmente la liberación del dolor mediante la iluminación personal. Pero ¿podríamos contentarnos con eso? Hoy Jesús nos dice que no. La adhesión personal a su propuesta de bienaventuranza no es suficiente. Es necesario dar otro paso muy exigente. La razón es que las bienaventuranzas no son un modelo de vida para individuos solitarios que se esfuerzan por perseguir su propia perfección personal. No, las bienaventuranzas son la propuesta de una nueva sociedad alternativa en la que hay que comprometerse e implicar a todos. Esta es la tarea que Jesús hoy quiere confiar, en primer lugar, a ese grupo de discípulos que escucharon primeramente sus bienaventuranzas, y después a cada uno de sus discípulos, es decir, también a cada uno de nosotros. Jesús nos dice lo que debemos hacer con dos imágenes. Escuchemos la primera. Ustedes son la sal de la tierra. El Señor se dirige al primer grupo de discípulos que creyó en Él y que está dando sus primeros pasos siguiéndolo. La misión de ser sal de la tierra, Jesús la confió a Pedro, Andrés, Santiago, Juan, pero cuando oímos ustedes, comprendemos inmediatamente que Jesús también se dirige a nosotros hoy. Y entonces surgen los problemas. Empezamos a hacer preguntas y comienzan las objeciones. La primera dificultad que se nos plantea es: ¿cómo ser sal de la tierra hoy, cuando somos conscientes de que el sabor evangélico de nuestra vida está muy desabrido? Quienes se acercan a nosotros hoy no sienten inmediatamente este sabor evangélico de nuestra vida. El domingo escuchamos el evangelio y luego durante la semana nos mezclamos con la gente, pero nadie lo nota. Somos como todos los demás, nos comportamos como los demás, hablamos como todos los demás, razonamos como los demás. Nos ajustamos a la moral corriente, a lo que hacen todos. De hecho, nadie nos persigue, porque razonamos y vivimos prácticamente como todo el mundo. Entonces, ¿cómo podemos tener el valor de hablar de las bienaventuranzas que recibimos en el monte si las encarnamos tan poco? Si se plantea esta dificultad,
significa que al menos se ha tomado conciencia de la distancia que nos separa del bienaventurado, de Jesús, que encarnó todas las bienaventuranzas. Él es el verdadero hombre, el verdadero Hijo de Dios. Esta toma de conciencia es ciertamente positiva. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las fragilidades y debilidades que experimentamos no socavan la elección que hemos hecho de querer ser bienaventurados como Jesús propone. Consideremos quiénes son estos 12 primeros a los que Jesús dijo: ustedes son la sal de la tierra. Podemos considerar uno por uno. Por ejemplo, Pedro no dio en absoluto un corte al modo de razonar de este mundo. A lo largo del Evangelio vemos el esfuerzo que hizo para romper con los criterios, con los valores dictados por el maligno. Siguió cultivando su sueño, la grandeza que caracterizan al mundo viejo. Sin embargo, Jesús confió en Pedro y también confía en cada uno de nosotros, a pesar de nuestras debilidades y flaquezas que reconocemos. La segunda dificultad que sentimos cuando se nos invita a ser sal de la tierra es que, aunque estemos convencidos de las bienaventuranzas e intentemos encarnarlas en la vida concreta, tenemos miedo a confrontarnos con los que piensan diferente. ¿Por qué? En primer lugar, porque si se nos pregunta por las razones de nuestra esperanza, no somos capaces de formularlas. Y también, como las bienaventuranzas de la montaña son lo contrario a la forma común de pensar, tenemos miedo de que se burlen de nosotros, de ser considerados soñadores e ilusos. Recordemos que esto le ocurrió a Pablo en el Areópago de Atenas, cuando anunció la resurrección. Comenzaron a burlarse de él. Los cristianos deben tener también esto en cuenta y no temer presentarse al mundo a la confrontación con los que piensan de diferente manera. Entonces, si preferimos permanecer aislados, como hicieron los 11 en el cenáculo, cuando aún no habían recibido el Espíritu y se atrincheraron tras las puertas por miedo a los judíos, demostraremos que aún no hemos recibido el Espíritu de Cristo que nos impulsa a abrir las puertas de par en par y llevar la sal de la sabiduría del Evangelio al mundo. Por tanto, teniendo en cuenta estas dificultades, nos preguntamos ¿cómo podemos ser sal de la tierra? Y ahora Jesús nos lo dice. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá su sabor? Solo sirve para tirarla y que la gente la pise. Hemos comprendido que Jesús no quiere que sus discípulos se aíslen huyendo del mundo. El cristiano debe estar presente en todos los contextos de la vida social, dando testimonio de una vida naturalmente diferente de la de quienes se regulan según los criterios de mundanidad. Porque si la sal se queda en el salero no sirve para nada. Para cumplir su función tiene que mezclarse con la comida. Y lo mismo debe ser el cristiano. ¿Cómo ser sal? En tiempos de Jesús, igual que hoy, las funciones de la sal eran muchas. Con esta metáfora, Jesús quiso sin duda referirse a todos los usos de la sal. La primera y más inmediata función es la de dar sabor a los alimentos. Desde la antigüedad, la sal se ha convertido en el símbolo de la sabiduría, de lo que da sabor a la vida. Aún hoy se dice que una persona tiene sal en la cabeza cuando habla sabiamente, o de una conversación se dice que es insípida, insulsa cuando es aburrida, carente de contenido.
Y de hecho notamos que cuando en un grupo de personas hay una persona sabia, la conversación sube inmediatamente de nivel, se vuelve agradable, interesante, enriquecedora, tiene sabor. Pablo está familiarizado con este simbolismo de la sal porque al escribir a los colosenses les recomienda que su conversación sea siempre amena y de buen gusto con sal, Colosenses 4:6. Entonces la forma de hablar del cristiano debe tener un sabor particular, diferente del discurso que hace un pagano. En la boca del cristiano deben desaparecer todas las vulgaridades, las trivialidades, los chismes. Pero no es solo una cuestión del lenguaje más o menos fino y educado, sino de algo mucho más importante y decisivo. El cristiano aporta al mundo la sabiduría que da sabor y sentido a la vida. Si miramos a nuestro alrededor y contemplamos el mundo, nos damos cuenta de que existe una auténtica feria de vanidades, de vacuidades, cuántas frivolidades con las que se intenta llenar el vacío de sentido de la vida que circulan en los medios de comunicación. Por eso es preciso que el cristiano entre en este contexto sociocultural y recuerde los valores por los que merece la pena vivir, aportando al mundo una sabiduría que ayude a comprender el significado de las alegrías y las penas, de las sonrisas y las lágrimas, de las fiestas y de los lutos. Sin el Evangelio, la humanidad solo puede cultivar sueños y alegrías a corto plazo, tal como lo sugiere el Cogelet. Come, bebe, disfruta de lo que la vida te ofrece en esos pocos días que Dios te concede vivir en este mundo. Para concluir en que todo es vanidad, es viento, es vapor, se desvanece sin dejar rastro. ¿Es este el sentido de la vida de una persona? El cristiano trae al mundo la sal de una nueva sabiduría que da sentido a la vida. Pero la sal también tiene otra función muy importante, la de conservar los alimentos. En tiempos de Jesús no existían los frigoríficos, y para evitar que los alimentos se corrompiesen, se los salaba procurando que se conservaran más tiempo. Recordamos la ciudad de Magdala, que Estrabón llamó Tariquea, literalmente el lugar donde se procesa el pescado seco, porque la principal industria de esa ciudad era precisamente de salar el pescado, secarlo y luego venderlo en todos los mercados de Galilea. Incluso Pedro pescaba durante la noche y por la mañana iba a venderlo a Magdala, y allí se salaba. La sal, que también se exportaba a Egipto, procedía del Mar Muerto. De hecho, uno de los elementos empleados en la momificación era la sal. Se vendía en bloques y era muy apreciada. Como la sal evita la corrupción por asociación de ideas, está vinculada a la lucha contra todas las fuerzas negativas, contra todos los espíritus malignos. Todavía hoy se utiliza la sal para inmunizarse contra sortilegios y maldiciones. A veces antes de los partidos de fútbol se ve a los aficionados del equipo que van a salar el campo precisamente para impedir que nadie lance algún hechizo. Todas estas referencias nos dan una idea del significado de la sal como protección contra todas las fuerzas del mal. La sal también entra en la composición del agua bendita, que luego utilizan los exorcistas para expulsar a los demonios. ¿Qué significado tiene la sal del cristianismo en la sociedad? Proteger contra la decadencia, la descomposición, la corrupción moral,
de una sociedad. Pongamos algunos ejemplos. En una sociedad en la que lo que cuenta es el dinero, la acumulación de bienes, ¿cuánto vale una persona? En una sociedad donde cuentas y vales si produces, ¿qué vale un hombre? Y creo que, como dice el profeta Amós, vale lo que un par de sandalias, o como dice Jesús, menos de una oveja. Basta ver lo que pasa en todas las guerras que se libran hoy en el mundo. ¿Acaso el hombre cuenta para algo? El cristiano es sal porque evoca la dignidad intangible de cada ser humano y es llamado a recordar a la sociedad que el bien del hombre debe ser siempre el punto de referencia de todas las opciones. Otro ejemplo. En un mundo donde se pone en duda la intangibilidad de la vida humana, donde sigue existiendo la pena de muerte, el cristiano debe comprometerse a preservar este valor intangible. La vida humana es intangible desde su aparición hasta su extinción natural. El cristiano es sal porque recuerda la sacralidad de la persona. Desde el principio de la Biblia, incluso Caín es protegido por Dios. La vida humana no se puede tocar. Del mismo modo, allí donde se trivializa y se mercantiliza la sexualidad, reduciéndola a una genitalidad que se vive donde, cómo, cuándo y con quien se quiera, argumentando que los tiempos han cambiado, allí donde las infidelidades y los adulterios ya no se llaman por su nombre, sino que se legitiman como compensaciones afectivas, el cristiano recuerda la santidad de la relación hombre-mujer y recuerda el plan de Dios para el amor esponsal. En un mundo donde la gente busca su propio interés, donde el objetivo es pensar en uno mismo, es sentirse bien, el cristiano llama la atención sobre las necesidades del otro y por tanto los padres cristianos educan a sus hijos en estos valores para que sean capaces de sacrificarse y renunciar por amor a sus hermanas y hermanos, para que no busquen el propio interés, sino que atiendan a las necesidades de sus hermanos. Naturalmente el cristiano es sal, no porque imponga estos valores, sino porque los vive. No agrede a quienes no los comparten, los practica con alegría porque está convencido de que vivir como enseña el Evangelio es garantía de la bienaventuranza, de la felicidad que Dios quiere para sus hijas e hijos. Ahora viene, Jesús dice que se puede dar el caso de que la sal pierda su sabor. Los químicos dicen que esto es imposible y que la sal siempre sigue siendo sal, pero no se puede corromper. El verbo utilizado en griego para utilizar este perder el sabor de la sal es moranthe, que significa volverse loco. Los cristianos tienen la sal de la sabiduría evangélica, pero siempre corren el riesgo de volverse locos, de perder ese sabor de sabiduría que deben aportar al mundo. ¿Cómo puede ocurrir esto? El cristiano vive en el mundo, pero vive en contacto con quienes piensan de forma completamente distinta y su pensamiento puede contaminarse con la sabiduría del mundo y entonces pierde su sabor. Su presencia ya no tiene sentido. Esto puede ocurrir. El Evangelio no puede perder su sabor, pero tú puedes perder este sabor cuando empiezas con pero, tienes que adaptarte, adecuarte. No, el Evangelio debe ser comprendido, puede ser aceptado o rechazado, pero no puede ser modificado. El sabor de la sal evangélica no puede ser contaminado. Escuchemos ahora la segunda imagen con la que Jesús indica lo que debemos ser en el mundo.
Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad construida sobre un monte. El simbolismo de la luz está presente en toda la Biblia. La luz es la primera criatura de Dios. Dijo Dios, hágase la luz, y hubo luz. En la Biblia la luz es siempre positiva porque simboliza la vida. La oscuridad, en cambio, alude al mundo de los muertos, de la no vida. En Dios solo hay luz. Así lo expresa el Salmo 104. Dios está envuelto en luz como en un manto. También al comienzo de la primera carta de San Juan se lee, Dios es luz, en él no hay tinieblas en absoluto, es decir, no hay señal que evoque la muerte. Esta luz de Dios llega a la humanidad a través de su palabra, de la Torá. El Salmo 109 dice, lámpara para mis pasos es tu palabra, luz en mi camino. Delante del velo del templo que separaba el santo de los santos del santo, siempre estaba encendido el candelabro, la menorá, el candelabro de 7 brazos, que era el símbolo de la luz que venía de Dios y que iluminaba el mundo. Entonces podemos comprender el escándalo que provocó la afirmación sin precedentes hecha por Jesús. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Para un israelita piadoso esta afirmación era una blasfemia, una herejía. Jesús se presentó como luz porque manifestó la belleza del rostro de Dios, luz que viene a disipar las tinieblas del mundo, el odio, la violencia, las mentiras, la injusticia. Por eso resultaba escandalosa la afirmación de Jesús, yo soy la luz del mundo. Pero aún más chocante es otra afirmación, ustedes son la luz del mundo. ¿Ustedes quiénes? Ese grupito de los discípulos primeros que dan sus primeros pasos siguiendo al Maestro. Repasemos de uno en uno. ¿Cuántas veces les dice Jesús que son gente de poca fe? Y cuando les pregunta de qué discutían camino de Emaús, ¿qué le responden? Siguen cultivando los sueños de mundanidad, de ser poderosos, de dominar, de enriquecerse. ¿Y acaso no huyen todos en el momento decisivo en el que tienen que tomar la decisión de quedarse con el Maestro? Incluso después de la Pascua, siguen llenos de dudas, de incertidumbres. Cuando nace la primera comunidad, habrá muchas disputas, muchos malentendidos. Piensen en la confianza que Jesús da a esta comunidad de los primeros discípulos y a nosotros al decirnos, son la luz del mundo. Somos pequeñas lucecitas, pero Jesús tiene confianza en nosotros. Debemos llevar al mundo la luz del Evangelio con nuestra vida y con la palabra. La imagen de la luz complementa a la de la sal. La sal se mezcla con los alimentos, pero la luz no se mezcla. ¿Qué hace la luz? Ilumina las cosas, resalta su valor, lo que vale y lo que no vale, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es comestible, lo que no debes tocar porque es venenoso. Indica el camino seguro y el peligroso. Señala los barrancos a evitar, es decir, permite que uno discierna entre lo que es bueno y lo que es malo. El discípulo está llamado a ser luz con su palabra y con su persona, con su vida. Jesús quiere que sus discípulos brillen. Deben ser personas luminosas, porque una ciudad que está en una montaña no se puede ocultar. No invita a los discípulos a destacarse para demostrar que son mejores que los demás. No. Eso contradeciría lo que Jesús enseñó en todos los demás pasajes evangélicos al decir,
No practiques tus buenas obras ante los hombres para hacerte notar. No hagas sonar la trompeta cuando des limosna. No dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace tu mano derecha. La frase de Jesús remite a un texto de Isaías que habla de Jerusalén y profetiza que esta ciudad se erigirá en la cima de los montes, será la más alta de las colinas y todos los pueblos acudirán a ella, porque de Jerusalén saldrá la luz, la palabra del Señor. Jesús está diciendo que esta luz saldrá de Jerusalén. ¿De dónde saldrá esta luz? Pero de sus discípulos, de esa comunidad que nació de él y del anuncio de su evangelio. Por eso Jesús advierte de un peligro. Al igual que la sal puede perder su sabor evangélico, así también puede el cristiano atenuar la luz del evangelio, puede oscurecer su esplendor. Escuchemos cómo esto puede ocurrir y de qué peligro quiere advertirnos Jesús. No se enciende una lámpara para meterla en un cajón, sino que se pone en el candelero para que alumbre a todos los de la casa. Brille igualmente la luz de ustedes ante los hombres, de modo que cuando ellos vean sus buenas obras, glorifiquen al Padre de ustedes que está en el cielo. Jesús advierte a los discípulos del peligro de ocultar de algún modo la luz del Evangelio empleando la imagen del cajón. ¿Qué era el cajón? El selemín. Era la medida del grano. Jesús dice, no cubras la luz del Evangelio con el selemín. Esto es, cuídate de no medir el Evangelio con criterios humanos, con sentido común, con el razonamiento corriente. Jesús te dice que a quien te golpea en la mejilla derecha, tú le debes poner también la otra. Si te dejas llevar por tu sentido común, cubrirás inmediatamente su luz porque no es razonable. Si te dice que dejes la capa a quien te la roba porque tiene frío, cubrirás inmediatamente su luz porque no es razonable. Si aplicamos nuestra razonabilidad, si ponemos nuestra medida, nuestro cajón sobre la luz del Evangelio, la ahogaremos. Jesús advierte a los cristianos, nos advierte del peligro de ser nosotros mismos quienes oscurezcamos la luz del Evangelio, que no intentemos ocultar aquellas partes que parecen demasiado difíciles, por ejemplo, el compartir los bienes, reduciéndolo a dar un poco de limosna. No, la distorsionaremos, porque se trata de mucho más, el perdón incondicional, del amor gratuito incluso al enemigo, de la renuncia, recurrir a la violencia aunque parezca muy razonable hacer algunas guerras. Y otra cosa importante a tener en cuenta, esta luz debe brillar para los que están en la casa. La casa es la comunidad cristiana. La luz debe brillar en primer lugar sobre los que tomaron la decisión de pertenecer a la comunidad de los discípulos de Cristo. Luego esta luz brillará afuera, pero primero deben dejarse iluminar ellos. Y dice Jesús, brille igualmente la luz de ustedes ante los hombres, de modo que ellos vean sus bellas obras, no las obras buenas. El cristiano debe ser una persona bella. La belleza irresistible atrae inmediatamente la atención. No hay necesidad de recomendar vivir de una cierta manera si los demás ven que te conviertes en una bella persona cuando encarnas el Evangelio. El cristiano molesta, pero no se entromete. Respeta la libertad, la inteligencia del otro. No está llamado a adoctrinar, sino a fascinar con la belleza de una vida evangélica. Por lo tanto, no impone códigos y sobre todo, diría que no levanta la voz porque dejaría de ser bello, asustaría, alejaría.
esta belleza de la vida del cristiano se recomienda en la iglesia primitiva, en la primera carta de Pedro, por ejemplo, cuando el apóstol escribe a las comunidades perseguidas que viven entre los paganos, diciendo: en medio de los paganos procedan honradamente, y así los que los calumnian como malhechores, al presenciar las buenas obras de ustedes, glorificarán al Dios el día de su visita. Primero Pedro 2:12. El cristiano rompe con la mundanidad y tiene el deber de vivir bellamente porque es la imagen de la persona de Jesús que encarna al ser humano bello y debe mostrar a los paganos que la vida evangélica es realmente bella. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.